en Madrid, en Roma, en Berlín, en Londres, en Estados Unidos y a lo largo de nuestro país, las mujeres por primera vez en la historia han hecho un paro de actividades. Este miércoles de 13 a 14 quisieron llamar la atención afectando la producción de nuestro país, tanto en la actividad de servicio, actividad primaria y en todo lo que compete al desarrollo laboral de las mujeres. Luego, a las 19 horas, esa convocatoria que se produjo a lo largo y a lo ancho del país. Como hemos visto en Buenos Aires, a pesar del mal tiempo, miles de mujeres y hombres han concurrido en derredor del obelisco de la Plaza de Mayo para sostener esta frase que desde hace mucho tiempo se ha instalado acá en nuestro país: ni una menos. 286 víctimas de violencia de género en el año 2015, 286. Raro juego este de la estadística, ¿no? En la provincia de Corrientes hemos tenido el año pasado 213 personas que fallecieron en accidentes de tránsito, solamente en la provincia de Corrientes. Y de la seguridad vial siempre se habla como un flagelo, y sin embargo, la cifra alarmante de 286 mujeres víctimas en el año 2015 denota que el uso de la estadística no siempre es aconsejable para utilizar, porque seguramente vamos a estar pendientes o van a estar pendientes los organismos del Estado que por ahí se ocupan de ese tema de la estadística, pero que nada hace el Estado para solucionar estos inconvenientes. Porque, insisto, más de uno debe estar esperando cuántas habrán este año. Porque pasado junio, pasado el primer semestre de este año, había más de 200 mujeres víctimas de este delito. Delito que fue incorporado no hace mucho tiempo a raíz precisamente de Ni Una Menos, esa gran marcha multitudinaria que aconteció hace unos pocos años. El femicidio no era una figura que estaba prevista en el Código Penal. Femicidio implica quitarle la vida a otra persona por parte de su cónyuge, pareja, novio, cualquier circunstancia que determine que haya existido o que exista un vínculo entre ambas personas. El artículo 79 del Código Penal establece sufrirá prisión de 8 a 25 años el que matare a otra persona sin ninguna otra circunstancia. Ese es el homicidio simple de 8 a 25. El Congreso de la Nación consideró oportuno incluir al femicidio en el artículo siguiente del Código Penal, el artículo 80, que son los homicidios agravados, que tiene una pena de prisión o reclusión perpetua, y ahí se incorporó el femicidio. Entonces, hablando un poco de estadística, tengo que hacer una reflexión respecto a esto también, porque el año 2015 fueron 286 mujeres, pero también como corolario de esa situación hay 286 hombres que están privados de su libertad, sometidos. Digo privados de su libertad en un supuesto, porque sabemos que el Estado, que se ha venido deteriorando, especialmente en los últimos años, respecto a los roles que tienen que cumplir dentro de la sociedad, tanto por parte de la justicia como de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos los autores de estos hechos de femicidio se esconden o cambian de lugar, cambian de provincia, y de última salen del país y queda impune a través del tiempo el paradero, localización, captura o lo que se le quiera llamar para estas personas que cometen estos delitos. Cae en el tiempo porque siempre suceden nuevas causas y tampoco está bien articulado a nivel nacional. Esperemos que ahora se pueda lograr eso. Tampoco está bien articulado la búsqueda de las personas. Más allá de que también se cuenta con Interpol Internacional, que es la Policía Internacional, cuya subsidiaria en la Argentina es la Policía Federal Argentina, pero resulta muy difícil encontrar a alguien que se esconde en este país, muy difícil, porque inclusive alguien que comete un delito acá en Bellavista puede andar tranquilamente por determinados lugares que difícilmente los resortes que el Estado tiene puedan
lograr su aprehensión. Y después, obviamente, los vericuetos judiciales que en muchos casos también permiten que estos delitos caigan en saco roto, como decimos, por falta de prueba, por insuficiencia de prueba, por una serie de circunstancias. Pero el caso puntual de los autores de este tipo de delitos, y traigo a colación el último hecho conocido aquí en la provincia de Corrientes, y esto hablo en una concepción psicológica de quien comete este delito, porque este señor de 45 años de la ciudad de Corrientes, que trabajaba, que tenía su vehículo, que tenía su casa, que tenía una vida normal, no era un delincuente, como nosotros conocemos o podamos decir. Este señor, en un acto de enajenación, delante del hijo de 15 años, roció a la esposa con alcohol y le prendió fuego. Y hoy le espera una sentencia de prisión o reclusión perpetua, que de cumplimiento efectivo en nuestro país implica 35 años, si es que llega, porque también la legislación en este sentido es deliberadamente blanda, y lo es para los delincuentes, para quienes cometen un delito. Seguramente, y como lo pasa con la mayoría, 10, 12 años, buena conducta, y comienzan a salir transitoriamente y después ya recuperan la libertad. Digo, esta situación de encontrarse trabajando con todo lo que implica, ¿no?, un desarrollo familiar, personal, con hijos, con esposa, y que de pronto tenga que perder todo el hombre para ser recluido en una celda o en una cárcel, importa también considerar desde el punto de vista sociológico que en Argentina hubieron 286 mujeres, y por eso es que se reclamó en este miércoles de negro, ni una menos. Y también desde el aspecto social o sociológico, como les digo, ¿cómo es posible que 286 hombres que de pronto tienen una vida arraigada en todo lo que implica una sociedad y de pronto tengan que dejar de pensar en todo eso y entender que tiene que ser recluido a una cárcel o a una celda? Esta circunstancia es lo que a mí me permite pensar que no debemos, o sostener que no debemos estar en una lucha de género, porque no todos los hombres pensamos igual y no todas las mujeres piensan igual. Y esta concatenación de acciones que necesitamos en una sociedad para que el desarrollo sea armónico, tiene que ser una lucha de todos, pero para erradicar la violencia en todos los aspectos que se pueda considerar. Simplemente la mujer hoy por hoy se levanta para decir necesitamos protección, porque la mujer es vulnerable. La mujer es vulnerable, el hombre tiene demasiadas circunstancias que favorecen su accionar dentro de la sociedad. Y en esto siempre hay una relación de poder, de autoridad, porque no nos tenemos que reducir exclusivamente a la violencia física que produce o degenera en el fallecimiento de una mujer. Todos los alcances del Estado no han servido, no sirven, y seguramente va a pasar un tiempo para que esto se revierta. Pero valga la necesidad de entender y de comprender que este clamor popular que se ha suscitado en Argentina y en varias partes del mundo tiene que ver con esta necesidad que tenemos todos de contribuir, no para reducir la violencia, sino para erradicar la violencia. Les decía que la figura del femicidio es de reciente data, pero sin embargo la temática de la protección a la mujer y a los menores, y en esto quiero hacer una introducción porque es interesante saber un poco la génesis, porque antiguamente nunca nadie se ocupaba ni se tenía en consideración, ¿no? El Código Penal era un cuerpo legal generalizado que no hacía discriminación entre una u otra circunstancia, eran delitos generalizados. En el año 1991 fue intervenida la provincia de Corrientes y fue designada interventora por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, la señorita Claudia Bello, una joven funcionaria que venía de estar en la Secretaría de la Función Pública en el Gobierno de la Nación. Esta señora vino y en Corrientes, en la ciudad capital, creó la Comisaría de la Mujer y el Menor y ordenó que se establezca la sede en la actual Comisaría Tercera.
Nosotros nos encontramos ante una difícil situación porque nos pidieron personal femenino, policial, para cubrir ese servicio porque debían de ser mujeres. La policía de la provincia de Corrientes en el año 1991 no contaba con personal superior, o sea, con oficiales. En consecuencia, había personal subalterno que habían hecho, tampoco había escuela de suboficiales, de manera que el personal femenino eran designados por decreto y se incorporaban esporádicamente a distintas dependencias de la policía. En consecuencia, teníamos que preparar el sistema para poder encarar la problemática. Yo cumplía funciones de secretario académico en la dirección de instituto que habíamos creado para sistematizar la educación y programamos un curso de 6 meses de duración para capacitar al personal policial para cumplir esta misión dentro de la Comisaría de la Mujer y el Menor. Fueron 13 mujeres policías que se incorporaron a este curso, que egresaron, fueron los primeros oficiales de la policía de la provincia de Corrientes. Casualmente una de esas funcionarias es actualmente comisario mayor ya y es la directora de la Escuela de Cadetes de la Policía de Corrientes. Estas mujeres policías con el grado de oficial subayudante fueron destinadas a la Comisaría de la Mujer y el Menor y tibiamente se comenzó a trabajar en la problemática de esta, insisto, problemática, ¿no?, de que se empezaba a ver. Hablo del año 1991. En el año 1994 surge la primera ley, la 24.417, que es de protección a la violencia, a las mujeres contra la violencia de género y a los menores. En el año 1998 se dicta el decreto provincial número 5019, en el año 95 fue aprobado por decreto la ley provincial número 5019. Insisto, en el año 95 la ley provincial 5019. Y el 19 de octubre de 1998, o sea, 4 años después, el Poder Ejecutivo de la provincia reglamenta esta ley provincial. Pasaron 4 años, insisto. Y establece los alcances por los cuales se tenía que realizar el procedimiento en el caso de violencia de género puntualmente y menores. Comenzamos hablando en el año 1991 y fíjense ustedes, en 1995 la ley y 1998 la reglamentación de esta norma. Y en esa oportunidad, en el artículo 2, se encomienda al Ministerio de Gobierno y Justicia, que se llamaba así entonces, la formación de un cuerpo policial especializado relacionado con la Comisaría de la Mujer y del Menor. Luego de esto se crea la primera Comisaría de la Mujer y el Menor en Corrientes y en consecuencia se continúa con lo que hasta hoy se está haciendo en este sentido. Hoy está en vigencia la Ley Nacional 24.685 y desde luego esto que implica lo que les decía de la figura del homicidio en el artículo 80 del Código Penal, homicidio agravado con prisión o reclusión perpetua para el autor del hecho en sí. Simplemente este correlato de la historia implica que el origen, 1991, cuando se comenzó a hablar de la temática, de la problemática de la violencia de género. Hoy estamos en 2016 y penosamente hablamos que en el 2015 se produjeron 286 casos de femicidio. La precariedad del sistema establece la vulnerabilidad de las víctimas. Y en esto, para los correntinos y para las correntinas en particular, tiene mucho que ver la precariedad con que el Estado se ha estado manejando respecto a esta problemática. Porque existe sí una comisaría de la mujer, en Bellavista está la comisaría de la mujer. En este momento el municipio de Bellavista acaba de crear el área del menor y la familia y la mujer y el menor, de manera tal que, como ustedes verán,
los alcances que se puedan dar para proteger a las víctimas de violencia de género están muy reducidas por parte del Estado. Hay entidades como Bellavista Sin Violencia que colabora, contribuye a reducir, no como solución de toda la problemática, pero sí como un paliativo, como una manera de dar alcance a quienes de una u otra manera puedan estar pasando por esta problemática. Pero siempre insistimos en esta cuestión, ¿no? El golpe es el corolario de una frecuente de situaciones que se va generando en el seno de la pareja, que implica una serie de actitudes, ¿no?, hostiles, agresivas, tanto de palabra como de hechos, o como de ademanes, como de gesto, hasta el silencio mismo. En consecuencia, la búsqueda permanente tiene que pasar por el Estado, pero también por la colaboración de la comunidad en todo lo que se pueda tener. Los vecinos, alguien que conoce de una situación de esta naturaleza, puede informar, porque en definitiva estamos hablando, insisto, de la vida de una persona, pero también de la libertad de otra. Y en este tipo de situaciones, cuando se piensa que una comunidad, que una sociedad tiene que desarrollarse armónicamente, debemos pensar en la integralidad de sus componentes, no haciendo una defensa de aquel que se convierte en agresor, sino sencillamente reducir y erradicar la violencia en todos los sentidos que se pueda considerar en una sociedad. Y especialmente esta comunidad, esta sociedad de Bellavista, que se merece particularmente, y es un deseo personal, de que no existan casos, sencillamente porque aunque no nos pase cuando nos enteramos, realmente no podemos estar ajenos y somos afectados. Y la verdad que uno no se siente cómodo estando infeliz por la desgracia de los demás. La intervención de la ley respecto a los hechos que se suceden habitualmente tienen que ver, desde siempre se lo ve desde dos puntos de vista, de la prevención y la represión. La prevención, por ejemplo, el caso de accidentes de tránsito o casos de violencia de género, la prevención tiene que ver con aquellas estrategias que se utilizan para evitar que se produzcan estos hechos. Respecto a la represión, tiene que ver con las sanciones una vez producido el hecho. En el caso de los accidentes de tránsito, todos los hechos siempre, según el legislador, son culposos. Por eso es llamativo también que en los accidentes de tránsito donde se ocasiona la muerte de una persona por el hecho de ser culposo, las personas no quedan detenidas y el máximo de la pena no les permite después cumplir efectivamente la sanción, más allá de que también hay una muerte. En el caso de la violencia de género, la prevención está en todas aquellas estrategias que desde el Estado deben realizarse para evitar precisamente estos hechos de violencia. Respecto a la represión, tiene que ver con esta figura penal del artículo 80 del Código Penal, del femicidio, que una vez ocurrido el hecho, en el caso del deceso de la víctima, la sanción que le cabe es de prisión o reclusión perpetua. Pero les quiero hablar, como les mencionaba, la ley 26.485, que en su objetivo principal dice concretamente, textualmente mejor dicho, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, en todos los aspectos. Esta es la ley que está en vigencia en este momento, que precisamente debería de cumplir todas estas acciones para evitar, ¿no es cierto?, la violencia de género. Esta ley establece, por ejemplo, la creación de una comisión interinstitucional constituida por representantes de los distintos ministerios y secretarías de la Nación con responsabilidades asignadas por la ley. Deberían de estar todos en esta comisión. Una comisión asesora ad honorem, integrada por representantes de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, sindicatos, ámbitos académicos, organizaciones sociales y referentes de los medios de comunicación. Fue a través de
Instituto Nacional de Administración Pública, que se constituyó un foro virtual para este proceso de debate. Y una comisión de análisis jurídico con la participación de jueces y juezas de los fueros civil y penal, juristas, representantes de la Defensoría General de la Nación, que constituyó un hecho inédito para este Consejo. Asimismo, con la participación y la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mediante el proyecto Acciones de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Indudablemente, después de la sanción de esta norma, se incrementó la violencia de género. Indudablemente, alguien acá no ha cumplido el rol que se le ha asignado a esta ley. Y en el contexto general de la norma, esta norma es ideal. Pero indudablemente, esto, hoy por hoy, cayó en saco roto porque no es aplicable y, lamentablemente, retomando lo que hablábamos al comienzo, las estadísticas en este sentido son lapidarias contra esta norma. El Estado quiso hacer, pero no hizo. Indudablemente, muchos dejaron de hacer su trabajo. Reducir las angustias, evitar las ansiedades, esa es la consigna. Daniel Goleman, en su libro de inteligencia emocional, cita una frase que dice: la vida es una tragedia para quien siente y la vida es una comedia para quien piensa. Como anteponiendo un poco la razón por encima de la emoción para poder administrar bien, racionalmente por lo menos, dice, las actitudes que las personas tenemos ante el mundo. Cuando uno se maneja con emociones y cuando está muy vulnerable ante determinadas circunstancias que le tocan atravesar por la vida, seguramente esa vulnerabilidad va a atacar más todavía los íntimos sentimientos que pueda tener. Sin embargo, cuando se soslayan las cuestiones, cuando se toman no con la importancia o con la importancia debida, pero sin someterse a esa situación traumática de estar siendo avasallado para esa situación. La serenidad que todos tenemos que tener para enfrentar los problemas tiene que ver precisamente con esa racionalidad para saber comprender dónde estamos parados y reconocernos, que es el primer paso que debemos tener para comprender la situación real en la cual podemos derivar. Y esa tranquilidad, esa serenidad es vista por todos, ¿no? Sobre todo por los chicos en la familia, por la misma pareja, por el mismo cónyuge. Y en definitiva, lo importante en todo esto, entiendo, es que tenemos que, los que somos menos vulnerables que las mujeres, esa protección que va de suyo que tenemos que tener por esa relación de poder en principio, que nos debe llevar a estar en un lugar donde debamos comprender de una manera muy positiva todas las situaciones. Proteger y cuidar. Y si no podemos proteger y si no podemos cuidar, hay que soltar, hay que dejar ir. Porque en definitiva, quedarse o anclarse en una situación traumática solamente deriva en este tipo de situaciones. Y fundamentalmente digo, ¿no?, esto de la familia, porque cuando hablamos de una pareja hablamos de una familia, aunque no tengan hijos, pero en definitiva es el esquema medular de una sociedad, la familia. Y el fallecimiento de una y la detención y la condena de otra persona fusiona y fundamentalmente cuando hay hijos que quedan desamparados ante una sociedad, yo diría cada vez más sanguinaria, ¿no? Y en este sentido digo, en esta articulación entre el Estado y la sociedad civil, que muchas veces se producen esos divorcios y que en definitiva cuando se daña una familia estamos socavando la base de una sociedad que es la que debemos de alguna u otra manera sostener, y esa especial atención que debemos tener para los niños, para los chicos que tienen que criarse bien, porque en definitiva mañana son los que van a sostener este país.